Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches. En este nuevo video intentaré responder una duda que sé que fanáticos que han visto la serie de principio a fin alguna vez se han preguntado, y eso es cuál es y no es el mejor capítulo de la serie de Murder Drones. También intentaré explicar cómo destaco cada uno de los capítulos de la serie, lo que a la vez lo hizo memorable y muy conocido. Mencionaré lo que hizo que cada capítulo destacara más del resto, puede ser debido a una escena, el trasfondo o cierto acontecimiento que ocurrió en el capítulo lo que hizo memorable, por lo cual en este nuevo video intentaré responder, ¿cuál es el mejor y no el mejor capítulo de la serie de Murder Drones? Tengo que aclarar que ningún capítulo de Murder Drones es malo, todos son buenos y entretenidos en cierto modo. La razón, cada capítulo ofrece una cosa distinta, lo que provoca que cada uno de los capítulos de la saga se sientan especiales. Seguramente algunos pensarían que el primer capítulo de Murder Drones no es el mejor de la saga, debido a su animación que no estaba muy bien fluida y no estaba en una muy buena calidad, pero tienen que saber que eso no es lo principal, y su animación, aunque no destacaba por su calidad, la trama es lo importante y cómo manejaban la historia, y eso lo manejaron muy bien en el capítulo piloto. Lo que más lo destacaba en su tiempo, y para las personas que inicialmente estaban empezando a mirar la serie, nos mostraba y daba un pequeño adelanto de lo que trataría la serie, mostrarnos los principales protagonistas y antagonistas que vendrían siendo Uzi, N, J y B y los personajes secundarios. A la vez nos mostraban la acción desenfrenada que estaría presente a lo largo de la serie. En palabras simples, es el inicio de todo, por lo cual el capítulo piloto no es el peor, incluso podría considerarse también el mejor de todos, por la simple razón que fue el capítulo que inició con toda la saga de Murder Drones. Sin embargo, hay uno que no destaca por ser muy memorable. La razón es debido a que no destacó del todo al pasar del tiempo, pero cuando apareció en sus inicios destacó mucho y más, porque sin ese capítulo posiblemente nadie se interesaría en mirar la serie de Murder Drones, y daba un pequeño vistazo de lo que trataría la serie en sí. No es un mal capítulo, sin embargo, como solo sirvió para ser un capítulo de relleno del primer capítulo, y al pasar de los demás capítulos, fue opacado por otros y diría que un poco olvidado, pero no creo. Se puede notar que solo lo apresuraron para mostrar más de lo que vendría, pero a la vez es el capítulo más corto de la saga, por lo cual el no mejor capítulo de Murder Drones en mi opinión es el capítulo 2 titulado Corazón de Bestia. En ese capítulo se muestra cómo N empieza a recordar fragmentos de su pasado, y podemos ver cómo en cierto modo B y N si tenían un interés romántico también a J, que al parecer antes ellos eran worker drones sirvientes. Después se muestra una chica humana que J nombra con su nombre, que vendría siendo Tessa, y al lado de ella había una worker drone de la cual no tenemos mucho conocimiento, pero algo que se sabe muy bien de ella es que debido a la charla que da un sujeto, ya después descubrimos quién es, pero eso lo mencionaré más adelante. Tessa la sacó del vertedero. Después el recuerdo termina cuando N no deja de ver a la worker drone y despierta muy confundido al igual que aterrado. Más adelante, cuando N entra a la nave para hablar con Uzi, se nos muestra como los Murder Drones en cierto modo no eran del todo enemigos, más bien fueron enviados por alguien y sus recuerdos fueron borrados o manipulados, y de alguna manera destruyeron sus comunicaciones impidiendo que pudieran comunicarse. A la vez nos daban un pequeño vistazo que en cierto modo no los humanos serían los principales enemigos según ve con sus palabras. Para que no sea muy largo resumiré el capítulo 2, J revivió porque al parecer no estaba muerta. La razón es debido a que una cosa salió de su cuerpo que parece medusa o cangrejo como ustedes lo vean, al parecer es su núcleo de energía. J revive y empieza a hacer una gran masacre eliminando a algunos worker drones. También ahí mismo se nos muestra el nombre del símbolo que aparece en el ojo de Uzi, que sería Absolute Solver. N y compañía tienen que detenerla antes que provocara un gran desastre y acabara con los worker drones. Al final se nos muestra que J en realidad no era J, más bien su cuerpo estaba siendo controlado por un ser completamente desconocido que tomó el control del cuerpo de J, y al parecer en cierto modo la madre de Uzi está conectada con esa criatura. Después de una feroz batalla pudieron destruir a J monstruo y detenerla finalmente. Pero el capítulo al final nos dejó con más dudas que respuestas en su tiempo. Primero, ¿quién es la worker drone mostrada en el recuerdo de N, que es el Absolute Solver? ¿Por qué J se transformó en un monstruo? Porque lo que controlaba a J monstruo conocía a la madre de Uzi, porque el núcleo de un Murder Drone tiene carne, que son realmente los Murder Drones, y porque Doll también tiene el mismo símbolo de Uzi y porque tiene esas habilidades. Había demasiadas dudas en el capítulo 2, demasiadas.
Lo que provocó que muchos esperaran para ver el siguiente capítulo porque había demasiadas y a la vez esperar los demás capítulos para entender qué estaba ocurriendo. Esa sería una de las principales razones por las cuales el capítulo 2 no pasó con pena ni gloria, más bien pasó muy bien el capítulo. En sí se ve que la trama fue un poco apresurada, J Monstruo no estuvo nada mal pero no fue memorable del todo como otros, aunque sí fue un enemigo bastante peligroso y formidable, nos mostraba los horrores que posiblemente vendrían en la serie en el futuro. En palabras simples, el capítulo solo sirvió para mostrar el inicio del lore de la serie y quién o qué era lo principal de la trama. Tengo una posible teoría que podría describir por qué el capítulo 1 y 2 se sienten que en cierto modo están conectados y la razón es debido a que siento que el capítulo 1 y 2 los dos iban a estar juntos en un solo capítulo y ese sería el capítulo piloto, pero la razón por la que decidieron mejor separarlo, la razón principal era porque el capítulo iba a ser demasiado largo y lo más seguro si el capítulo duraba, que en este caso sería 43 minutos con 84 segundos, significaría que a fuerzas tendrían que hacer los demás capítulos que duraran ese tiempo, por lo cual para que los capítulos fueran más cortos y duraran mínimo unos 20 minutos, tuvieron que recortar el video y colocarlo en una segunda parte, que esa sería el capítulo 2. Eso podría explicar por qué el capítulo 2 solo dura 17 minutos, porque en sí iba a ser solo un capítulo, y también tendría sentido porque el capítulo 1 y 2 en cierto modo se sienten que los dos están conectados, pero principal porque su trama se dejó de lado. Pero solo tienen que saber que solo es una teoría de Murder Drones. Comenta si estás de acuerdo. El siguiente capítulo sería el 3 titulado Elegantes, aunque me gusta más decirle la reina del baile. En ese capítulo se nos muestra la trama que había ocurrido en el capítulo anterior, que vendría siendo la trama de Doll y B, como ellas serían principales rivales. En mi opinión no es un mal capítulo, destaco por enseñarnos a una de las principales, mejor antagonista de la serie de Murder Drones, amada por unos me incluyó, odiada por otros, que esa sería Doll. Cuando salió el capítulo 3 fue amado por todos los espectadores y más por todo lo que ofrecía. Por ejemplo, mostrarnos lo principal que sería cómo funciona la habilidad del Absolute Solver a través de Doll y qué tan fuerte es. También nos daba un pequeño vistazo de todas las habilidades que portaba el Absolute Solver y en mi opinión son demasiado rotísimas, pero no solo eso, también nos mostraba cómo Uzi y N empezaban a sentir cariño del uno al otro, empezaban a encariñarse. También nos mostraba unos buenos atuendos que hacía que viéramos a los personajes muy bien y memorables, y en este capítulo Ened finalmente usa pantalones XDDDDD. Pero lo principal del capítulo es mostrarnos que en cierto modo Doll tiene que ver con el Absolute Solver de alguna manera, y lo más seguro que su madre también tenía que ver con eso. La animación, la coreografía, las escenas de acción de Doll vs Ened y Uzi es lo mejor que ofrece el capítulo. Pero principal, el soundtrack del capítulo es uno de los mejores de la serie de Murder Drones, lo que lo hace muy memorable, por lo cual en palabras simples, no es un mal capítulo, es un buen capítulo y se lo tiene muy bien merecido. Al derrotar a Doll se nos muestra el cuarto de Doll, en la cual se muestra cómo ella portaba cuerpos de Worker Drones y al parecer nos daba un pequeño indicio que ella se los comía, la razón lo más seguro por la naturaleza de su Absolute Solver, pero también podemos mirar cómo Uzi empezaba a ser atraída por el aceite de los Worker Drones, un claro inicio que ella también despertaría el Absolute Solver. Más adelante aparece de nuevo Doll, que aún se encontraba con vida y estaba preparándose para acabar con Uzi, pero justo estaba a punto de hacerlo, se mostró que Uzi también porta el Absolute Solver y ella lo despertó en ese momento, dejándonos con más dudas, y al parecer Uzi también es igual a Doll en cierto modo. Doll, viendo que Uzi también manejaba ese mismo problema, decidió ayudarla en buscar algo que aún no se sabe muy bien qué podría ser. Al final se nos muestra que J aún sigue viva y está siendo acompañada por una humana, y se muestra en su ropa que es esa seguramente la humana que fue mencionada en el inicio del capítulo 2, y así termina. En mi opinión no es un mal capítulo, incluso es memorable porque siento que es el capítulo más conocido por los fanáticos de Murder Drones y más por mostrarnos a una de las mejores antagonistas de la serie, que sería Doll, y abriendo más misterios, por ejemplo, porque Doll y Uzi tienen el Absolute Solver, porque en el baño de Doll se encontraba sangre y carne, si se supone que toda la vida biológica se extinguió. Pero principal, que era lo que le dijo Doll a Uzi que le ayudaría a encontrarlo. Antes de continuar con mi video, te voy a pedir que por favor me sigas, dale me gusta a mi video, comparte mi video con todos tus amigos para poder recibir apoyo y de ese modo poder seguir creando más videos divertidos y entretenidos.
Comenta qué tal te está pareciendo mi video y si estás de acuerdo con mis opiniones, si tú consideras que cierto capítulo es mucho mejor que otro está bien y comenta por qué lo consideras el mejor. Por favor entra a mi canal de Discord si te gustaría hablar de Murder Drones, Five Nights at Freddy's o Poppy Playtime y cualquier otro contenido que se encuentra en mi canal de Discord. Estás en el sitio correcto, eres bienvenido. Entra, será divertido, no te arrepentirás. Continuemos. El capítulo 4. Titulado Síndrome de la cabaña o en este caso el capítulo del campamento, se nos muestra como Uzi y sus compañeros van de excursión hacia un campamento. La razón es debido a que el padre de Uzi, que sería Khan, explicó que el campamento tenía que ver con su madre, cuando surgió la singularidad que acabó con la vida biológica del planeta. En ese momento Tad conoció a Nori, la madre de Uzi, en ese campamento y lo más seguro se enamoraron en ese momento. Fue amor a primera vista y tiempo o rato después hicieron a Uzi XDDDDD. Lo principal es mostrarnos que seguramente la madre de Uzi y posiblemente la madre de Doll, ellas mismas, también portaban su propio Absolute Solver y lo más seguro de ese modo Uzi y Doll también tienen esas habilidades. Mientras continuamos con la historia observamos como Uzi intenta encontrar respuestas de qué es lo que les está pasando, encuentra cabañas y al entrar se encuentra con cosas, pero algo que observamos es una extraña silueta que se esconde en la oscuridad, viéndola muy bien pareciera ser de una niña. Pero lo principal del capítulo nos muestra como poco a poco el Absolute Solver de Uzi estaba empezando a despertar y como es su naturaleza principal el cuerpo empieza a sobrecalentarse, lo que provoca que el cuerpo de Uzi necesite comer aceite de Worker Drone para tranquilizarse y controlarse lo más seguro para sobrevivir. También debido a sus emociones empieza a sentirse triste. La razón es debido a que siente que ella no le importa a nadie y más por los comentarios que hizo B hacia ella cuando la encontró en la cabaña. Rato después en la cabaña se encuentra un cuerpo de Worker Drone que también dibujaba cosas relacionadas a los Murder Drones y el Absolute Solver como anteriormente también lo hacía Nori, la mamá de Uzi, y ella misma, como si en cierto modo ellos saben que algo se acerca o cosas están a punto de pasar. Más adelante se encuentra con una cucaracha parlante que puede comunicarse y le da información que al principio no entendía, pero claramente le puede servir para buscar lo que está buscando y respuestas. Más adelante se muestra como Uzi quería comunicarle a Ened sobre lo que había encontrado, sin embargo, debido a que Ened era muy inocente y amable decidió decirle a Uzi que los acompañara con las actividades del campamento. Después Uzi intenta arreglar las cosas intentando hablar con sus compañeros. Justo uno de sus compañeros lanza una flecha hacia ella e instintivamente usa su Absolute Solver para protegerse y justo cuando empezó a usarlo surgió una de sus habilidades provocando que ella creara un ser antropomórfico hecho de pura carne y al parecer tenía vida, lo que alertó a sus compañeros, pero especialmente a B, que debido a su expresión seguramente ya había visto eso anteriormente por lo cual ya conocía las habilidades de Uzi. Debido a lo ocurrido Uzi decidió salir corriendo y escapar al bosque, entró en una cabaña y ahí empezaba a tener un ataque de ansiedad debido a que no sabía qué le estaba pasando y su nuevo poder empezaba más a despertar provocando que ella aún más despertara su Absolute Solver. B se encontraba decidida a matar a Uzi, pero la razón es debido a su misión, pero porque le había pedido que lo hiciera y esa cosa lo más seguro que B le tenía miedo, lo que nos muestra en cierto modo que B si siente una emoción que sería miedo y algo que se puede ver es que podemos observar que B le oculta cosas a Ened. ¿Cuál podría ser la razón por la cual no le quiere decir a Ened sobre quién le dio esa orden? Ened decide ir a buscar a Uzi para ayudarla a tratar sus problemas y B decide buscarla para acabar con ella para no alargar tanto el capítulo. Lo que más lo destaca el capítulo sería mostrar la transformación de Uzi y cómo surge y sus efectos secundarios y cómo ella tiene que lidiar con sus emociones deprimidas porque debido a que su padre casi no aportó con su crianza ella no sabe muy bien cómo expresarse con los demás. Lo que lo vuelve un capítulo bastante interesante y a la vez emocional por varios aspectos. Por ejemplo, lo miramos por cómo Uzi no puede lidiar con sus cambios que surgen en su cuerpo debido al Absolute Solver y al no tener alguien que la guíe o le enseñe a controlar sus nuevas habilidades provoca que ella sienta que está sola. También finalmente se muestra como en secreto B, al ver a Uzi que despierta sus habilidades, se muestra una emoción nueva de ella que sería miedo, pero miedo a algo. Uzi al pensar que nadie le interesa o le importa a ella entró en un estado emocional e inestable, pero a la vez surgió su nueva transformación lo que hizo que ella más bien, seguramente al pensar que la verían como una amenaza, decidió acabar con sus compañeros campistas, también para saciar su hambre que era borracho descontrolada. También nos mostraba ese capítulo que hay unos Worker
drones, que en sí son anomalías debido a que son zombidrones, y al parecer por una visión que tuvo N, al ver esa cinta se puede ver como en cierto modo N tal vez si conocía a un zombidrón que sería ella. Por lo visto en su visión lo más seguro que era la Worker Drone que apareció en el recuerdo de N del capítulo 2. Que aún es un completo misterio de quién es ella y por qué cuando Ened la recuerda se espanta, lo más seguro algo le hizo la Worker Drone o algo pasó con esa Worker Drone, pero ¿qué? Algo ocurrió con ella que lo más seguro lo traumó, causando que tuviera que borrar ese recuerdo. Al momento que Uzi estaba atacando a los demás campistas en un momento, estaba a punto de acabar con Liz y la amiga de B, y justo cuando estaba a punto de hacerlo B la salvó. Pero hay una frase muy peculiar que menciona B en ese capítulo. Nuevo cuerpo, mismos horrores. ¿No, Sin? Yo no sé. ¿Quién es esa? ¿Puedo hablar con él? Me aseguraré de que no. B sabía sobre alguien y en cierto modo, al ver la nueva transformación de Uzi, le hizo recordar a alguien lo que hizo que ella quisiera derrotar a Uzi. Más adelante Ened llega en el momento justo y detiene a Uzi antes que acabara con B, la lanza al techo y justo en ese momento empieza la charla en la cual describen muy claramente que Uzi tiene miedo de ser ignorada y no le presten la suficiente atención, pero por suerte Ened sí le importa mucho ella, en ese momento se hicieron buenos amigos. En mi opinión no es un mal capítulo, lo único malo que más se muestra es misterios, por ejemplo que es un zombidrón, qué cosas eran las que hacían en el campamento y por qué la madre de Uzi Nori se encontraba en ese campamento. ¿Por qué surgió la nueva transformación de Uzi? ¿Quién es Sin, la que había mencionado B cuando luchaba contra Uzi? Pero el lado bueno es que nos mostraban la naturaleza de Absolute Solver y algunas de sus habilidades, por ejemplo, tienen la capacidad de transformar ciertas cosas en seres vivos mutados, pueden reparar cosas al igual que destruir, pero lo principal poderes telequinéticos y manipular la realidad y principal su nueva transformación, y ahora ya finalmente se responde, porque en el baño de Dol había sangre y lo que pareciera ser carne. Por lo cual es un buen capítulo por todas las cosas que nos mostraron. Capítulo 5. Titulado Hogar o más conocido modo el capítulo de la gala. En ese capítulo se nos muestra un pequeño vistazo de la cinta VHS titulada Zombie Drone, en la cual nos muestra un pequeño video interactivo de cómo desensamblar los worker drones defectuosos para que no haya zombies drones, porque en palabras simples son muy peligrosos. Se nos muestra un pequeño vistazo de todos los cuerpos que han sido desmantelados y después se muestra como un worker drone aún sigue con vida. Para muchos es uno de los mejores capítulos de la serie, más por su trama principal, que serían los recuerdos de B, Ened y a la vez de J, aunque no haya salido junto con Uzi, pero sí en los recuerdos, y aquí se destacó más J, y él hizo un personaje muy interesante. Lo principal de la trama, B y Ened estaban siendo hackeados por un programa interno que se encontraba en los cuerpos de ellos, y Uzi, usando sus habilidades, intenta detener ese programa, porque si no lo logra ellos sufrirían un ataque interno o reinicio, lo que provocara que ellos perdieran sus recuerdos. El capítulo más se destaca por mostrarnos finalmente quién era la Worker Drone que aparecía en los recuerdos de Ened y la quien mencionó anteriormente B en el capítulo anterior, que esa era Sin. También nos mostraban finalmente a Tessa, el personaje que también apareció en los recuerdos de Ened en el capítulo 2, y para muchos es uno de los personajes más queridos de la serie. Sin era una compañera worker drone que servía en la mansión de Tessa, al igual que Ened, B y J. La mansión era de los fundadores de Jess y Jason, que serían los padres de Tessa, y al parecer se resolvió una duda del capítulo 2, y esa es que el padre de Tessa es el hombre que apareció en el recuerdo de Ened en ese mismo capítulo. En ese mismo capítulo, el capítulo 5, finalmente se resuelven varias dudas que anteriormente teníamos sobre ciertas cosas, por ejemplo quién era la worker drone que aparecía en algunos recuerdos de Ened, que esa sería Sin, y nos revela que ella es la primera portadora del Absolute Solver, pero no solo eso, al parecer también ella misma fue la causante de la creación de los Absolute Solvers de algunos portadores que serían Dol, Uzi, la madre de Uzi y la madre de Dol, lo más seguro, pero no solo eso, en ese mismo capítulo se nos revela algo bastante curioso, y eso es que posiblemente Sin fue la quien creó los Murder Drones, no fue la compañía Jess y Jason, y eso explicaría por qué las memorias en ese mismo capítulo se encontraban bloqueadas por Sin y en cierto modo se sentían manipuladas porque Sin tomaba control de sus cuerpos. Eso se puede intuir por todo lo visto en el sótano, en donde encerraban a Sin, porque se puede observar varias piezas que portan los Murder Drones en su cuerpo. Pero también lo principal nos muestran la razón por la cual N, cuando siempre recordaba a Sin, se sentía como recuerdos oscuros, porque ella hizo una masacre en la gala, mató a todos menos a Tessa.
Por lo cual por esas razones el capítulo 5 es uno de los mejores capítulos de la serie y se lo tiene muy bien merecido porque finalmente resolvían varias dudas que teníamos en capítulos anteriores. Comenta si estás de acuerdo. El capítulo 6 titulado Sin salida. Anteriormente por el momento era el último capítulo de Murder Drones hasta la llegada del 7 y el capítulo final, lo que lo vuelve un capítulo muy memorable y más por cierta escena que mencionaré más adelante. El capítulo 6 se caracteriza por finalmente ver al grupo de Uzi reuniéndose con Tessa y J después de largos capítulos. Ellos no han tenido una interacción hasta ese momento, lo que lo vuelve bastante llamativo. Uzi y compañía tienen que seguir a Doll en el subsuelo para descubrir qué estaba pasando y por qué quiere ir al elevador en donde hacían sus experimentos relacionados con el Absolute Solver, eso explicado más adelante por Tessa, y finalmente se resuelve las dudas de por qué la madre de Uzi, que sería Nori, lleva a la mamá de Doll. Ellas también portan el Absolute Solver y la razón principal era debido a que ellas eran utilizadas como experimentos, lo más seguro en ese momento, para probar el Absolute Solver y todas sus habilidades. Pero eso no solo es lo principal llamativo del capítulo, lo principal es ver y saber que Uzi, al intentar sobrepasar su Absolute Solver para salvar a Ened y a Tessa, usó demasiado poder, lo que causó que en ese momento Sin poco a poco empezara a tomar el control de ella y sus poderes empezarán más a crecer y corromperse. También Ened tiene que lidiar con una gran responsabilidad, que esa sería acabar con Uzi debido a que estaba infectada y tenía que elegir si salvar el universo o un Worker Drone, que sería Uzi. Al continuar más adelante para encontrar respuestas, tenían que ir hacia el elevador. Pero también nos mostraba que Uzi y Ened ya estaban empezando a enamorarse y preocuparse uno del otro. También nos mostraba uno de los mejores centinelas de la serie, que sería el Centinela Rojo, y en mi opinión la pelea de él contra B es una de las mejores debido a su coreografía, en mi opinión 10 de 10. Pero más por lo mostrado al final, que sería el desarrollo de Bella en sus inicios, no se interesaba en nadie hasta ese capítulo, donde se muestra cómo B empieza a sentir cariño por Uzi y Ened en la batalla final, viendo que Uzi, Tessa y Ened se encontraban en problemas y acorralados y el ascensor estaba subiendo de nuevo, nos dejó con un gran momento emotivo. No dudó en sacrificarse por sus amigos, dando su propia vida mientras ellos descienden hacia abajo, lo que lo vuelve un capítulo inolvidable y muy emotivo por el sacrificio de B, lo que lo volvía en ese momento uno de los mejores capítulos de la serie de Murder Drones por todas las emociones mostradas en ese capítulo y todas sus escenas icónicas, pero principal el final emotivo que dio. Finalmente llegamos a la parte en la cual menciono cuál realmente es el mejor capítulo de Murder Drones, y en mi opinión en cine es muy memorable debido a todo lo mostrado en el capítulo, lo que lo vuelve un capítulo con demasiada esencia, y justo estoy hablando del capítulo 7 titulado La Última Cena. La razón por la cual lo considero el mejor de la serie es debido a que muchos esperaban ese capítulo con muchas ansias y más, porque el capítulo anterior se quedó con mucho suspenso. Pero también lo principal en ese capítulo se muestra que era lo que hacían en ese laboratorio subterráneo, y no era solo experimentar con el Absolute Solver, más bien lo que intentaban era contenerlo y crearle un antivirus para de ese modo contener a Sin cuando hiciera presencia e intentar controlar otros portadores del Absolute Solver. Por lo cual los humanos no querían experimentar con el Absolute Solver, más bien querían contenerlo. También nos muestran una gran revelación, y esa sería que la madre de Uzi aún sigue con vida. Su cuerpo fue destruido pero su núcleo quedó intacto, y eso fue lo que le salvó la vida. Pero también finalmente se revela cuál era la verdadera razón por la cual Doll decidió ir hacia abajo a ir al laboratorio secreto, y la razón principal era debido a que quería el antivirus del Absolute Solver para no ser la nueva portadora de Sin y no fuera controlada. Pero esos no eran los planes de Tessa. Al navegar más adelante descubrimos que la verdadera razón por la cual Tessa fue a Copper 9 no era solo acabar con los portadores del Absolute Solver, más bien quería destruir la cura de Absolute Solver y a la vez destruir a los portadores para que no puedan contraatacar a Sin, y destruir todos los registros de la cura para que no puedan copiarla y todos los registros de experimentación. Por buena suerte Ened pudo detener a Tessa antes que acabara con Uzi, pero por mala suerte Sin tomó el control de Uzi y ahora tiene que detenerla. Una de las escenas y batalla más épicas de la serie de Murder Drones solo superada por el primer puesto. Qué mal que ya no sirves de nada. No te preocupes, tus respaldos me perdonarán. Nori, estás muerta. Y tú estás castigada. Enojo.
Al terminar la batalla Uzi finalmente regresa a la normalidad y logra escapar del control de Shin y finalmente Ened y Uzi regresan a estar juntos, pero después se nos muestra una gran revelación y esa era que todo este tiempo Tessa nunca era Tessa y todo este tiempo ella ya no se encontraba con vida y ahora era un cadáver andante. Shin fusionó su cuerpo con el de ella y en todo el tiempo Tessa era Shin. La verdad que gran revelación. También mientras Shin acababa con el trabajo J se encontraba destruyendo las naves de los Worker Drones para de ese modo J y Shin fueran las únicas que escaparan del planeta, pero su plan fue frustrado por el padre de Uzi y sus amigos. Ahora Shin al emerger se prepara para destruir el planeta como lo había hecho con la Tierra anteriormente. Uzi sacrifica su vida para que escapara Ened del planeta y ahora no se sabe cómo terminará todo. Finalmente llegamos al capítulo final. El capítulo 8 titulado Final Absoluto. Para muchos es el mejor capítulo de toda la serie y para otros es el peor de la serie. La razón principal es debido a que el capítulo es el final definitivo y se ha dicho que no habrá una segunda temporada. Yo diría que esa sería la razón principal, pero en realidad no es esa. Hay más razones por la cual lo odiaron. La madre de Uzi al parecer sobrevivió cuando fue lanzada al hoyo que anteriormente hizo ella. Le mencionaba a Uzi lo que tenía que hacer para acabar con Shin y esa era acabar con su núcleo de energía porque sin él ella quedaría obsoleta y moriría como pasó con Doll mi novia. Por lo que ahora se prepara Uzi para la batalla final que determinaría el destino del universo. Cuando se preparaba para atacarla fue atropellada por una nave de escape y adentro se encontraba Ened quien fue a rescatarla del espacio. Más adelante muestras se encontraban charlando y practicando. Quien los encontró lo que hizo que ella atacara su nave y cayeran en picada hacia Copper 9 y finalmente nos dan una de las mejores escenas fanservice que esa sería que Ened y Uzi finalmente son novios. Una de las parejas más queridas de la serie. También se nos revela una gran revelación cuando el papá de Uzi y sus amigos estaban a punto de ser atacados por J, fueron salvados por el Centinela Rojo y se revela que B sobrevivió al ataque de los Centinelas y se dio cuenta del gran engaño de J. Finalmente todas las piezas se unen. Todo este tiempo J sabía que Tessa era Shin pero decidió seguirla simplemente para sobrevivir, en especial porque Shin se comportaba como una vez fue su mejor amiga, pero la razón principal es debido a que ella sabía que si no la seguían moriría de nuevo y Shin la reviviría o solo le borraría las memorias. Shin todo este tiempo les mintió a B y a Ened, nunca regresarían a la Tierra porque fue destruida y la razón verdadera por la cual los Murder Drones fueron enviados a Copper 9 simplemente era porque quería Shin acabar con los Murder Drones que tienen variantes del Absolute Solver para de ese modo evitar que fueran inmunes a ella. Ened y Uzi cuando se encuentra enfrentándose a Shin, Ened hace una mirada fría debido a que no puede creer que su hermanita se convirtió en un monstruo. Se enfrentan a ella, pero quedan brutalmente lastimados por lo cual Uzi usa sus poderes para escapar de ella. Mientras ellos se escondían, Ened tuvo un último recuerdo en la cual finalmente se aclara porque siempre que Ened recordaba a Uzi hacía una expresión de perturbado y la razón era porque ella lo había atacado y masacrado anteriormente al igual que lo hizo con B. Eso explica por qué no recordaba nada y al recordar le perturbaba y dolía. Finalmente, en este mismo capítulo se muestra cómo B hace caso a sus emociones y ahora le importa mucho Ened y se disculpa por no haberle ayudado o dicho sobre lo que anteriormente les ocurrió o hicieron en la Tierra. Y ahora se encontraba decidida a ayudarlo. La razón por la cual B quería matar a todos los Worker Drones era simplemente porque le tenía demasiado miedo a Shin, porque sabía que si no lo hacía ella la mataría y finalmente se muestra que B le tiene miedo a algo y eso era Shin. Más adelante B y Ened estaban a punto de ser derrotados por Shin pero Uzi intervino y pudo detenerla. Uzi finalmente siente emociones y ahora sí se preocupa por los demás, no solo por ella. Ahora ve a todos sus amigos como importantes y al no tenerle miedo a Shin, más bien a perder sus seres queridos, finalmente puede hacerle frente a Shin y inicia la batalla más épica de toda la serie de Murder Drones. Es Shin, esencia todos combinados. Ahora nadie le tiene miedo a Shin y finalmente pudieron hacerle frente a ella. Cuando Uzi estaba a punto de ser atacada por Shin, pudo predecir su teletransportación y de ese modo pudo arrancarle el núcleo y acabar con ella de una vez por todas, o eso creía hasta que vio que Shin con sus últimas fuerzas intentaba quitarle el Absolute Solver, por lo cual Uzi tuvo que hacer algo muy arriesgado, comerse ella misma su núcleo y finalmente la amenaza conocida como Shin murió de una vez por todas.
y empezaba a sufrir cambios de su cuerpo, se podría decir que murió, pero por buena suerte no fue así y sobrevivió. Pero no solo eso, ella sufrió una nueva transformación y ahora ella definitivamente es una diosa. Finalmente, el mal que recorría el universo fue erradicado y todos los amigos y conocidos de Uzi finalmente pudieron tener una vida normal. La razón por la cual muchos criticaron el final era debido a que en cierto modo dejó con muchas dudas la principal, cómo fue que sobrevivió ve a los centinelas en cuál es el origen del Absolute Solver, pero principal Sintesa fue nerfeada en el último capítulo porque pudieron derrotarla. Se supone que ella era un ser cósmico de terror cósmico, por lo cual muchos les disgustó ese capítulo por esas razones, aunque en mi opinión sí era posible que ellos le pudieran hacer frente, pero ese ya sería tema para otro video. Para mí sí se siente como un capítulo final, solo véanlo así, es el capítulo final para una buena serie, sí le dio un perfecto final para todos los personajes y finalmente los Worker Drones y Murder Drones son libres de poder finalmente vivir en libertad y rehacer sus vidas. Comenta si estás de acuerdo con mi video, si tú consideras que el capítulo 7 o el 8 es el mejor, comenta cuál capítulo en tu opinión es el mejor de la serie.